y el ángulo que forma DS con R. Noten que donde yo lo ponga siempre va a formar 90 grados. ¿Sí? Entonces todo este ángulo, que es de 90 grados, seno de 90, vamos a ponerlo de todos modos, aquí le ponemos seno de 90 grados, pues nos va a dar 1. Y nos va a quedar entonces, mu sub 0 y 4pi r cuadrada y ds. Eso, entonces ya ese nos da el pequeño campo magnético producido nada más por este elemento de corriente. Pero noten, lo hacemos para los demás y se va a cumplir lo mismo. Forman 90 grados, todos van a tener la misma distancia r, etc. Entonces ya integramos y nada más nos va a quedar la integral de ds. ¿Qué es ds? Pues sumar pedacitos de s por toda la circunferencia, entonces nos va a dar el perímetro. ¿Sí? Ya cuando entonces integramos, vamos a ponerlo aquí para que no se nos pase que integramos, entonces sería db, sería mu sub 0 y 4pi r cuadrada integral de ds. ¿Sí? Y esto nos da el perímetro, ¿eh? Entonces recuerden, es 2pi por el radio. Ya cuando integramos. Ah, bueno, aquí ya le quitamos entonces esto. Y ya tenemos entonces la magnitud. ¿Sí? Ya llegamos a que B para una espira, entonces nos queda mu sub 0 y se va el pi, se va una r, entonces nos queda 2 por r, ¿está bien? 2r. Y ese es el campo magnético, ya lo estamos creando, ¿no? ¿De qué va a depender? De la corriente y del radio. Noten que está inversamente proporcional al radio. Esto quiere decir que mientras más grande sea la bobina, pues el campo magnético va a ser más pequeño. Entonces, si queremos uno muy intenso, tenemos que hacerla muy pequeña. Vean, ¿sí? La parte circular. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Pues que podemos agregar otra espira, ponerle otra espira y va a producir un campo magnético esa espira. Entonces se va a sumar con y así sucesivamente. Entonces vamos a tener precisamente el campo magnético de una bobina, pero hay que multiplicarlo por el número de espiras que tenemos. Ya llegamos a una sola fórmula. Esta la ponemos por acá. ¿Sí? Entonces esta es la que nos interesa. Ya esto es general, esto pues sirve para una sola. Le ponemos N y 2R. Esta es la que ya vamos a tener aquí en nuestro formulario. Bueno, aquí N es el número de espiras. Aquí. O número de vueltas, ¿eh? Número de espiras o número de vueltas. R es el radio, noten eso, ¿eh? Es un radio. Radio. Y es como la vamos a tener. Hay que distinguir aquí entre una espira, sí, perdón, entre una bobina y un solenoide. Entonces, ahí más o menos lo dibujamos. Va a pasar lo mismo, sin embargo, ya no podemos, la integral ya no va a ser igual. Si nosotros tenemos algo como esto, hagan de cuenta que ese es el alambre. Está bien apretado, ¿eh? Entonces tenemos algo así. O podemos tener, algo como esto. Aquí ya se alargó mucho. Y ya está más grande. Entonces esto va a ser una bobina. Está más, digamos que chaparra, ¿no? Esto le ponemos bobina. Y aquí le ponemos un solenoide. Es que noten que cuando integramos aquí arriba, las vueltas están muy pegadas, pero se van alejando. Ya la última con respecto a la primera, entonces ya no cumple esta R que tenemos aquí, ya se alejó. Entonces ya no, por eso no va a ser lo mismo. Eso se va a calcular de otra manera, eso lo hacemos más adelantito. Ahorita tenemos una bobina, debe de verse pues más pequeña, ¿sí? Más o menos, tenemos que su diámetro, más o menos se compara con su largo. Sí, lo largo, o sea, más o menos ponemos que D, más o menos es igual a L. Aquí lo contrario, ¿sí? El diámetro
en el solenoide. También tenemos lo largo. Entonces, L va a ser mucho mayor que D. Eso ya lo vemos con esa parte. Ambos van a tener, tenemos un campo magnético aquí en el centro muy intenso. ¿Sí? Aquí va a estar B muy intenso. Tanto en uno como en otro. Nada más que ya no va a tener la misma relación. Entonces, por eso tenemos que distinguir. Este que calculamos es para una bobina. Entonces, aquí le ponemos para una bobina. De N vueltas. Mejor así le pongo una rayita. Vueltas. Bueno, también veamos otra cosa. Ahora, si intentamos más o menos dibujar la bobina, más o menos, entonces va a estar aquí, como les digo, bien apretada. Tendríamos algo así. Y el campo magnético, yo creo que, perdón, lo voy a hacer un poco más grande. Está chaparra y bien apretada, hacer las vueltas. Ahora intentamos dibujar más o menos el campo magnético. Y va a salir de aquí y va a regresar, ¿no? Entonces hace todo esto. Estamos haciéndolo a mano. Ustedes pueden encontrar las ilustraciones ahí en los libros, ¿no? Todo esto. Allá se quita. Va a ser así. Y vean, cuando pasamos por el centro, se vuelve muy intenso. Perdón, es que me está fallando. Sí, se va a volver muy intenso a la hora de dar las vueltas, ¿sí? Entonces empezamos en un lugar y tenemos que terminar en otro. Entonces ya está muy intenso aquí. Ahora le ponemos las flechas, ¿no? Supongamos que va para acá. De aquí pues sale, ya vimos que es contrario. Entonces es otro punto de vista. Bueno, noten que se va a parecer también a una barra de un imán. Entonces se parece también a un imán. Sí, aquí tendríamos un imán con el norte aquí. Sur. Sí, igual tendríamos sus líneas que entran. Sí, salen por otro. Siempre igual. Pues también tendremos aquí un norte y un sur, y ese es el campo magnético. Entonces es algo así. Aquí vamos entonces a tener, por ejemplo, un norte y un sur. Lo mismo para la bobina. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el imán, así como imán, nos da un campo magnético fijo. Tendríamos que estarlo controlando, ¿no? Pero ya con una corriente podemos obtener toda una variedad de campos magnéticos. O sea, ya depende del número de vueltas que yo le ponga o de la corriente que yo haga pasar, el radio, etcétera. Ya tengo más control sobre este imán, digamos, que tengo aquí, ¿no? Es un imán que ya nosotros lo fabricamos, lo tenemos a nuestro antojo. ¿Está bien? Pero noten precisamente la analogía con una y con otra parte de aquí. Entonces, así es como calculamos el de la bobina, ¿sí? Aquí, déjenme poner también todo esto es campo magnético. ¿Sí? Lo mismo que aquí. Y ese sería para el de una bobina. Bueno, vamos a pasar a otro ejemplo. Dejamos aquí este video. Bueno, gracias.